Buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar con el conversatorio hacia una sociedad inclusiva, experiencias inspiradoras. El objetivo de esta sesión es compartir buenas prácticas en materia de inclusión en sociedad civil, empresas, centros educativos, gobierno, y donde la colaboración fue la clave para lograr los objetivos. Se busca ahondar también en estas experiencias que no siempre salen bien, pero pues que nos sirve mucho compartirla con los demás. Agradezco mucho la participación de nuestros panelistas, el señor Juan Correa, presidente de la Junta Directiva de la Oficina de Resiliencia de Medellín, Colombia, la señora Hanna Toppler, fundadora y directora ejecutiva de Intrare, Andrés Pérez Peña Campos, director de la Fundación ADEO México, y la señora Victoria Díaz Borges, directora ejecutiva del Laboratorio de Innovación Digital de Venezuela. Vamos a empezar con una primera ronda donde ellos nos van a compartir estas iniciativas o proyectos que fueron exitosos, que hayan promovido la inclusión a través de la colaboración en sus respectivos campos y en donde la colaboración entre los diferentes actores fue la clave para su éxito. Nos van a apoyar haciendo énfasis en qué elementos contribuyeron al logro de estos resultados positivos. Cada quien tiene 5 minutos para presentarlo y empezamos con el señor Juan Correa. Les voy a leer brevemente rápidamente su semblanza. Él es arquitecto egresado de FAUPB y Master of Science in Architecture and Urban Design de Columbia University, donde también recibió el premio Lucille Schmeisser Lowenfish Memorial Prize al mejor problema de diseño final. Ha sido docente en la misma universidad por más de 20 años y en la Universidad Nacional de Colombia y profesor adjunto asociado de la Graduate School of Architecture, Planning and Preservation de Columbia University en la ciudad de Nueva York. Asimismo, ha dictado cursos y conferencias en varias instituciones en su país. Además de su participación en esta oficina de resiliencia de Medellín, Juan es director de arquitectura y urbanismo de su práctica privada de diseño, desde donde ha coordinado proyectos de transformación urbana para la ciudad de Medellín, dentro de los cuales están el Plan Maestro para el Distrito de Innovación y el Distrito Cultural y Creativo Perpetuo Socorro, entre otros. Juan, te doy la palabra. Gracias, Laura. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es un placer compartir con ustedes este espacio en el que les contaremos pues muy rápidamente como la última iniciativa que hemos liderado desde la Oficina de Resiliencia. Voy a compartir la pantalla rápidamente. Ok. Perfecto. Y bien. Ok, ya la ven viendo. Entonces, pues nada, desde aquí, desde esta esquina de Sudamérica, les vamos a contar un poquito la última iniciativa que les decía ahorita, es la Agenda 2040 para Antioquia, que es como el departamento que integra Medellín, ¿cierto? Estamos aquí para inspirarnos en todos ustedes, en mis colegas, aprender de todas estas experiencias y compartir un poco lo que pensamos. Medellín Resiliente nace de una iniciativa internacional de resiliencia, pero que buscaba consolidar ciudades, pero Medellín es la única ciudad que se enmarca, digamos, en el enfoque territorial desde los habitantes, en esa capacidad de haber resistido fenómenos altamente violentos durante más de 60 años, que nos pusieron en el mapa del mundo por ser la ciudad más violenta del planeta en los años 90 y que básicamente demostró que no había un personaje que fuera el malo, sino que era básicamente un tema cultural y de sociedad que teníamos que trabajar en conjunto y que a través, digamos, de un conjunto de asociaciones desde arriba y desde abajo, donde muchos actores entramos a tratar de resolver temas de alta diferencia social y segregación socioespacial. Nos pusimos de acuerdo para actuar desde todos los frentes, desde la sociedad civil, la empresa, la universidad, el Estado, etcétera, para transformar nuestra ciudad y salir de ese flagelo, cosa que nos puso en el mapa y que nos permitió ir transformando de a pocos la ciudad espacialmente, pero también la sociedad, digamos, con fuerza, y hoy estamos, digamos, en el ojo del huracán dentro de algunas ciudades de
interés en el mundo, que también nos pone en jaque en otros sentidos, pero que estamos trabajando, digamos, positivamente en ellos. Sin embargo, aprendiendo esa tradición, digamos, de repensarnos, de salir de los flagelos o de los retos o de las restricciones que tenemos, aprendimos mucho sobre la marcha, y nuestro territorio integrador, que se llama Antioquia, que es esta pequeña manchita que ven sobre la izquierda del mapa, que está ubicada en un territorio también de altas restricciones, 2 derivaciones de la cordillera de los Andes, en medio de una, digamos, segregación espacial de los lugares más interesantes de comercio o de política del país, donde somos altamente diversos. Lo que pasaba, digamos, en 2020 es que hace un cambio de administración en todo el país, y justo con el comienzo de pandemia empieza, digamos, la necesidad de planear el territorio. Entonces, normalmente cada gobernante de turno tiene su propio plan de desarrollo. Este gobernante, que era el gobernador del estado o del departamento, como se llaman en Colombia, toma la decisión de no solo hacer su propio plan de gobierno, sino de decir, vamos a hacer un plan estratégico para todo el departamento que rompa, digamos, barreras y paradigmas, y que más bien nos enfoque en hacer planes más grandes y en integrarnos como región, partiendo de esa tradición local, de las necesidades de ejecutar infraestructuras importantes para construir equidad y para reducir las desigualdades, pero también para la competitividad, entendiendo que el cambio climático era una realidad y no simplemente una posibilidad, y con el fin de medir las potencialidades y las oportunidades de nuestro territorio. Entonces, nosotros desde la Oficina de Resiliencia construimos la metodología para ese plan estratégico que llamamos Antioquia 2040, que incluía todo el territorio, todos los sectores, todos los tipos poblacionales, e incluía a aquellos que estaban también en diáspora. Para este trabajo visitamos con botas puestas y camisetas puestas los 125 municipios de Antioquia en conversaciones francas. En estas fotos está nuestro director ejecutivo, Santiago Uribe, y nuestro director de cooperación, Juan Eduardo Trom, haciendo precisamente esos talleres. Recuerden que estábamos además 2020, plena pandemia, en marzo se cierra el país, y sin embargo había que construir este plan. Entonces, con todos esos aprendizajes, una vez pudimos empezar a tocar el territorio, salimos a caminar el territorio, a discutir con todos nuestros actores en cada lugar, y en cada uno de esos 125 municipios se construye, digamos, un manifiesto de participación abierta, presencial, pero también mediados por tecnología, porque todavía había gente que no podía salir. Entonces, el desarrollo de algunas aplicaciones de colaboración que ya existían lo convertimos en un desarrollo de aplicación para la planeación, digamos, del territorio. Cada municipio tenía su manifiesto. Después de construir ese manifiesto de cada uno de los 125 municipios, pasamos a través de, digamos, unos pilares que se lograron reunir de todas esas investigaciones y trabajo de campo, a unos talleres zonales donde el gobernador, unos alcaldes por cada zona y representantes de la sociedad civil, en una hélice, además de como de 5 aspas que incluía universidad, empresa, Estado civil, Estado, sociedad civil y medios de comunicación, en un comité rector, más la participación abierta, digamos, en esas zonas directamente con el gobernador, que llevaban a definir las perspectivas de cada región basado en lo que sus habitantes habían alimentado en el tiempo. Y luego, digamos, en esos consejos rectores zonales, tomamos la tecnología de nuevo, porque había gente que estaba ahí presente directamente con el gobernador y había gente que estaba por fuera, de todos aquellos que ya habían participado o que se animaban a participar nuevamente, y abríamos esa participación para que todos los sectores poblacionales tomaran decisiones bajo una pregunta teórica donde le decíamos a todo el mundo: si usted tuviera $100 millones, ¿en qué invertiría en su territorio? Y en vivo y en directo construíamos, digamos, la priorización de proyectos y temas, ¿cierto? Pudiendo definir esas prioridades para el presupuesto del futuro en los siguientes años hasta 2040, con el fin de construir, digamos, esa visión para Antioquia que rompiera los esquemas convencionales, pudiera comprometer a la población, pero además sentir que no iban a ser defraudados, porque nuestro territorio era muy grande y muy abierto, pero con muy poca presencia, digamos, del Estado y de las instituciones. Quitar el color político y ponerle el color de la institucionalidad, escuchar todo el tiempo y abiertamente, mantenerse actualizado en un formato, digamos, de planificación que debería ser flexible, alimentable en el tiempo, y que definitivamente pudiera ser apropiado, sí, vamos cerrando, pudiera llevarse al futuro. Y finalmente pudimos construir un plan que se llena de más de 1.270 proyectos, con las voces de más de 110.000
habitantes de nuestro departamento, que se lo entregamos en las últimas elecciones del año pasado a todos los candidatos de gobernación, alcaldías, consejos, asambleas, para alimentar planes de gobierno, desarrollo e inversión para los años venideros. Y en este momento todo ese proceso y esos bancos de proyectos están en manos de todos esos gobernantes y esos actores del futuro del departamento. Muchas gracias. Laura, no te oímos. Gracias, perdón. Muchas gracias, Juan, por tu aportación. Qué interesante lo que nos cuentan, que a partir de esta alianza multipartita, pues se promovió una solución a una crisis muy importante que estaban viviendo y justo con el enfoque territorial desde los habitantes. Pasamos ahora con la señora Hannah Toppler. Ella es fundadora y CEO de Intrare, una startup social que crea modelos de inteligencia artificial para revolucionar la colocación de talento diverso con las necesidades de las empresas. Asesora proyectos y empresas basadas en inteligencia artificial. Antes de eso formó parte del equipo directivo de Oxfam México, estuvo a cargo de desarrollar la estrategia de impacto y apoyó al director ejecutivo en el desarrollo de una estructura organizativa que permitiera maximizar su influencia. Hannah también ha trabajado con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y con la representación de Alemania ante las Naciones Unidas en Ginebra. Tiene maestría de la London School of Economics. Hannah, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que gusto estar aquí justo ahora escuchando. Dije, qué interesante que aquí venimos de enfoques en la inclusión totalmente diferentes y creo que eso también justo da luz a todos los ángulos que se necesitan en ese tema. Justamente a mí me gustaría platicar del caso que trabajamos muy directamente en Intrare, ¿no? Que como Laura decía, somos una startup social, empezamos con pilotos en el 2018, ahí éramos realmente 100% una ONG, en este momento ya somos una empresa social híbrida y quisiera como hacer directamente, pues echar un vistazo al problema del que partimos nosotros, ¿no? Por el que se rige completamente lo que hacemos. Nosotros lo que vemos es que tanto en México como en el resto de América Latina tenemos más de 200 millones de personas que están en grupos diversos, de poblaciones diversas, marginadas, como mujeres marginadas, ya sean madres solteras o mujeres con ingresos precarios, refugiados, migrantes, personas en la comunidad LGBTQ, adultos mayores, personas indígenas, que de diferentes maneras, pero sí todos de alguna forma similares, sufren de bastante exclusión en el mercado laboral. Y nosotros justo en el 2018 nos pusimos la tarea de entender cuáles eran estas barreras y cómo podíamos encontrar una forma a escala de ayudarles a cambiar esto, ¿no? De una forma como mucho más sistémica. Y antes de platicarles cómo lo hemos estado haciendo, les quiero platicar justo una historia que para mí lo ejemplifica bastante bien. Ella es Milka. En el momento en el que la vemos aquí, está en Haití, todavía en agosto de 2022. Tiene 18 años y está completamente sola porque toda su familia se tuvo que ir de Haití después del último terremoto grande. Tiene muchísimo miedo por estar sola, no tener realmente nada de oportunidades, pero también está súper determinada de alguna forma salir adelante en la situación en la que está. Y como está viendo que alrededor de ella realmente pues ya no hay oportunidades y mucho menos para una mujer joven como ella, dice, me tengo que ir de aquí. Y va completamente sola, como hace muchísima gente, de Haití a México. Llegando a México, tiene bastante suerte, recibe un permiso para trabajar que se llama la tarjeta visitante por razones humanitarias, súper rápido, ve todas las oportunidades enfrente de ella y dice que súper, voy a empezar a tocar puertas, va con muchos empleadores, se presenta, tiene todas las ganas, pero una y otra vez recibe rechazos, empleadores que piensan que a pesar de tener el documento no puede trabajar, que tienen miedo de contratarla, que pues si ella aplica en una plataforma, pues ni la consideran y pues ella no sabe qué está pasando, ¿no?
Y en ese momento justo se entera por una ONG en México de Intrare y decide registrarse en la plataforma. Escucha que de ahí puedes conseguir empleos, inclusión, etcétera. Y después de registrarse, tal cual, a los 10 días tiene su RFC, tiene su número de seguridad social. Los dos no sabía que eran necesarios y no los había obtenido. Tiene una entrevista y a los 10 días, eso es una historia 100% real, está contratada con una empresa aliada de nosotros. Y justo aquí, pues hablamos con ella en agosto del año pasado. En ese momento, pues justo ya estaba en esa superposición de tener un empleo estable, importantemente estar fuera de pobreza, pero también como tener esa comunidad, estar en una empresa incluyente que está capacitada para incluir a personas refugiadas y de todas las diversidades, que realmente le dan la bienvenida. Y algo que a mí también me parece súper importante, ella tiene el sueño de ser enfermera en algún momento y ya con lo que está trabajando está ahorrando para estudiar eso. Y creo que justo lo importante es lo que veíamos aquí, que esa historia realmente representa más de 200 millones de personas en el continente, ¿no? Y lo que en Intrare hemos decidido hacer con base en eso es, hemos piloteado mucho, pero llegamos a decir que de alguna forma queremos encontrar un modelo que sea súper escalable para las personas, ¿no? Que no apoyemos a cientos ni miles de personas, sino podamos llegar de alguna forma a millones. Y ahí lo que nosotros hicimos fue para las personas, uno, es decir, vemos muchas barreras que están directamente en el mercado laboral, en cómo funcionan las plataformas de empleo, en cómo funcionan los algoritmos que están usando las empresas para seleccionar a candidatos, y muchas veces no es por voluntad mala de nadie, simplemente está mal construido. Entonces hicimos ahí dos cosas. Uno fue justo nosotros construir una inteligencia artificial propietaria, hablando de alianzas con muchos socios, desde MIT hasta Stanford, Harvard, muchas expertas y expertos en fairness en AI, o sea, justicia en inteligencia artificial, para construir ese algoritmo. Y a la vez dijimos, lo tenemos que escalar, entonces tiene que ser digital, pero tiene que funcionar para las personas. Entonces construimos un acceso a empleos súper integrado con WhatsApp, integrado con Facebook, dando también acceso a documentos, acompañamiento, capacitaciones y vinculación con muy buenos empleos para las personas. Pero eso obviamente solo es un lado, ¿no? Entonces ahí súper rápidamente para las empresas necesitamos también la contraparte. Entonces ahí de la misma forma les ofrecemos a las empresas con esa inteligencia artificial una forma de gestionar a los candidatos y también capacitaciones para que justo las empresas se puedan transformar. Y ahí justo pueden ver como que trabajamos con unas 80 empresas, pero pueden ver que eso justo ayuda a que muchas empresas se suman porque lo hace muy fácil. Y pues justo trabajamos ahí también en alianza con muchísimas organizaciones en el ecosistema, tanto en México como en otros países. Y eso es como muy en resumen nuestro caso. Muchas gracias, Ana. Súper interesante cómo nos cuentas a través de Milka, pues todas estas intersecciones que la van dejando fuera del mercado, ¿no?, laboral, y qué bueno que estén haciendo esta acción tan importante. Pasamos ahora a otro caso también que tiene un gran impacto. Vamos con el señor Andrés Pérez Peña Campos. Él es director de la Fundación ADEO México. Andrés Pérez Peña Campos es egresado de la Universidad Iberoamericana de la licenciatura en Comunicación Organizacional y tiene una maestría en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac y una especialidad en Economía Social y Solidaria en la Universidad de Osuna, España. Tiene más de 22 años trabajando en el sector social en diferentes temas, como es el desarrollo de programas en inversión social, gestión y aplicación de modelos de voluntariado corporativo, estrategias en responsabilidad social empresarial, desarrollo de indicadores de impacto social y planeación estratégica. Él ha sido catedrático en universidades como la Universidad de las Américas, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Modelo, entre otras más. Le damos la palabra a Andrés, por favor. Gracias, Laura. Gracias por el espacio y porque podemos platicarles un poco de lo que estamos haciendo. Primero quiero darles un contexto. Fundación ADEO es el brazo social de Mobility ADEO. Es una empresa que da soluciones de movilidad y que se encuentra en todo el Golfo, centro y sureste de la República Mexicana,
también tiene presencia en Centroamérica y en España. Los esfuerzos que se han hecho y que queremos platicarles van desde la fundación, desde el trabajo del voluntariado corporativo y por supuesto también desde la empresa. Nosotros entendemos que la inclusión tiene que ver con todas las personas que están en una situación vulnerable y nosotros empezamos a atender a algunas de ellas y en ese sentido quiero darles algunos ejemplos. Hemos estado trabajando, por ejemplo, con personas con discapacidad, en donde en alianza con organizaciones de la sociedad civil hemos trabajado el emprendimiento productivo de proyectos que les permita esta vida independiente, ya sea con sus propios negocios que se están gestionando o con la inclusión de ellas y de ellos en una cadena productiva. Aquí tenemos aliados importantes como en Ciudad de México, como FADI, como Piña Palmera, como Ilumina, en fin, con otras más con las que hemos estado colaborando y que también entienden la importancia de la educación, de la inclusión y de dotar de herramientas y también de apoyarse de la tecnología para que las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan tener esta vida independiente que se requiere y que es un reto, no solamente en lo laboral, sino en el día a día, ¿no? Entonces, esta es una población con la que hemos estado atendiendo. Aquí hay muchos ejemplos, hemos hecho activaciones en las terminales para que cada una de las personas que se van a subir en autobús o que van a usar nuestras marcas entiendan la importancia del trato digno a las personas con discapacidad y que tengan una experiencia vivencial de la discapacidad para que empáticamente también estas personas propongan soluciones. Entendemos que es importante la adaptación de los espacios para que sea mucho más fácil la movilidad para todas estas personas, pero también entendemos que un elemento importantísimo es que las personas sepan cómo atenderlas, cómo apoyarlas, cómo preguntar si se requiere ayuda para que su trayecto y su proceso sea lo más amigable posible. Y también otra estrategia que estamos haciendo es la inclusión de colaboradores a la empresa con algún tipo de discapacidad. Y aquí nos llevamos muchos aprendizajes buenos y malos que hemos ido ajustando y adaptando en el camino, en donde sabemos que tenemos que entender que las entrevistas, las pruebas psicométricas, en fin, todo el proceso, inclusive las personas que van a recibir a la gente que tiene algún tipo de discapacidad, esté preparada para ser empáticos, ¿no? Y no solamente insertar a la persona que tiene discapacidad y que se haga casi que bolas ahí cuando empiece a trabajar, ¿no? Es entender todo el sistema, entender todos los componentes, todos los elementos y trabajar de forma colaborativa. Entonces, esa es una población que para nosotros es importante. Y otra también tiene que ver con las mujeres. Hoy sabemos que la movilidad de las mujeres no es igual que para los hombres. Tienen que lidiar con mucha más violencia. 8 de cada 10 mujeres en el transporte público tienen que lidiar con estos retos. Entonces, hoy lo que tratamos en todo momento es que en nuestras terminales que sean espacios seguros y en los trayectos de las mujeres también tengan esta certeza de seguridad. Y esto también lo desdoblamos al interior de la empresa. Queremos que nuestras colaboradoras ganen lo mismo sin importar su género, ¿no? No importa si son las mismas funciones, tienes que ganar lo mismo hombres y mujeres, ¿no? Además de asegurar también su tranquilidad, su seguridad y que no exista estos niveles de acoso. Y desde la fundación, pues también invertimos en proyectos productivos liderados por colectivos de mujeres indígenas. A nosotros es muy importante entender que las mujeres son ejes rectores de la educación, del desarrollo económico, de la prosperidad de sus familias y en general de su comunidad. Entonces, ahí es importante generar alianzas con organizaciones de la sociedad civil que son expertas y que tienen este sentir en cada uno de los estados de México y de los lugares en donde estamos, para que nos ayuden y nos acompañen a poder invertir y asegurar que estas mujeres salgan de esa violencia económica, tengan sus emprendimientos productivos y puedan seguir avanzando en su desarrollo y en su economía. Entonces, bueno, a grandes rasgos es lo que les queremos platicar. Ya después vamos a andar un poco más en los retos y en los aprendizajes. Gracias, Laura. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante que nos estás planteando otra visión. Desde el negocio también se puede analizar realmente cuáles son las necesidades de distintos grupos y también pues las acciones que se toman desde la fundación. Pasamos ahora con María Victoria Díaz Borges. Ella es fundadora y directora ejecutiva del Laboratorio de Innovación Digital de Venezuela. Además, es consultora en innovación tecnológica que acompaña a empresas en procesos de transformación y adaptación tecnológica. María Victoria es ingeniera electrónica de profesión, inventadora por vocación, amante de los hackatones,
y competiciones tecnológicas, lo que la ha llevado a tener destacadas participaciones en concursos como IBM Behind the Code, Desafío Alexa, IBM Watson Deal, Accelerate 2030, entre otros. María Victoria es cofundadora y fue socia hasta el 2022 de Agrocognitive Startup, dedicada a la agricultura de precisión y el análisis de cultivos, utilizando analíticas avanzadas de inteligencia artificial. Durante 7 años fue socia y directora de consultoría e innovación en Smart Base Group, que es una empresa líder en desarrollos de soluciones basadas en inteligencia artificial y analíticas. También fue presidenta del Comité de Negocios Electrónicos de Venam Champ y desde el 2022 es miembro de la Junta Directiva. Es mentora de soluciones tecnológicas y profesora de inteligencia artificial en Technovation Girls Venezuela, Venezolanas InTech, Caracas Founder Institute, profesora invitada del IESA, de la UNIMED, del Instituto Nacional de Administración Pública en República Dominicana, en la Cátedra de Transformación Digital. María Victoria, por favor, platícanos tu experiencia. Gracias, Laura. Quisiera contarles un poquito desde el sector empresarial, un poco cómo nos hemos involucrado en algunas iniciativas que están vinculadas además con nuestra expertise, con nuestro core, pero que siempre tienen un impacto social. La primera es que desde el momento en que declaramos como organización que queríamos trabajar para generar impacto desde el mundo de la tecnología, en ese mismo momento empezamos a conectar con organizaciones que trabajan con un propósito similar. Entonces quisiera comentarles la experiencia de 2 organizaciones en las cuales hacemos vida. La primera es Venezolanas InTech, una organización que agrupa a más de 1000 mujeres que están alrededor del mundo y que quieren involucrarse en el mundo de la tecnología o que quieren hacer carrera en el mundo de la tecnología hasta llegar a cargos de liderazgo. Un poco con el propósito de cerrar la brecha de género en esta industria, donde vemos que cargos de liderazgo en la industria tecnológica solamente 3% es representado por mujeres y que incluso cuando nos vamos a carreras de base que están conectadas con ingeniería, matemática, ciencias y tecnología, representamos en promedio un 12%. Entonces, conectamos con estas organizaciones que buscan cerrar esta brecha. ¿Cómo lo hacemos? Desde la expertise, entendiendo como organizaciones privadas qué podemos aportar a otras organizaciones para poder escalar en impacto. Entonces, hacemos análisis o acompañamos a otras organizaciones también a hacer análisis sobre qué podemos ofrecer. De modo que empecemos a generar sinergia desde lo que sí tenemos y desde lo que podemos aportar a diversas organizaciones. Entonces, creamos planes de mentoría, conectamos además con personas expertas en algunas líneas tecnológicas para poder brindar acompañamiento y dar clases en estas plataformas que lo que buscamos es sumar a más mujeres. Entonces, para nosotros ha sido fundamental, lo primero, conectar con el propósito, es decir, sumarnos en espacios que se vinculen a nuestro propósito como organización. Creo que eso hace más fácil el poder dar y el poder generar valor. Lo otro, que tenga vínculo con nuestra expertise. El hecho de tener una expertise y vincularla además con el propósito hace que puedas entregar de eso que sí tienes y que esa entrega además pueda ser mucho más sencilla porque es desde las capacidades que ya están instaladas. Otra experiencia que les quiero comentar es en una organización que apoyamos que se llama Technovation Girls Venezuela, donde acompañamos a niñas entre 13 y 18 años a aprender a desarrollar aplicaciones móviles, a crear modelos de negocio y que además estén vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible, buscando que generen impacto en su comunidad. Entonces, de esta manera, empezamos a conectar un sector privado que además está ávido de generar talento para poder ocupar espacios y generar valor en las organizaciones con necesidades como lo es el poder cerrar una brecha que hoy día impacta en la carga laboral. Importante, vemos como algunos pilares que han sido fundamentales para que estas iniciativas se puedan llevar a cabo, como les comentaba anteriormente, la conexión con el propósito, el vincular con la experiencia o el know-how que tenemos como organizaciones para poder entregar, pero sobre todo el poder identificar
organizaciones que puedan ser líderes para llevar la batuta en esa articulación con el sector, que en este caso son organizaciones sin fines de lucro, con el sector privado, donde hemos visto que eso ha generado una diferencia. Organizaciones además que tienen mediciones de impacto bien importantes y bien sistematizadas, lo cual nos sirve además como insumo para entender qué tanto estamos aportando y cuál es la incidencia de eso que estamos entregando hacia el objetivo final y a ese propósito. Creo que ha sido una combinación de factores bien interesantes que además se han llevado desde la posibilidad de gerenciar estos espacios, donde incluso articulamos equipo financiero, donde articulamos equipo que tenga la posibilidad de hacer control de gestión de medición, otros equipos que se puedan encargar de mentorías, de dar clase, y al final se gestionan desde justamente una gerencia que permite que ese esfuerzo se vea impactado en un resultado final y que de alguna forma te motive a poder seguir entregando porque estás viendo cómo ese insumo que se entrega desde cada una de esas organizaciones termina resultando en algo que incluso nos va a beneficiar como organizaciones, porque en la medida que logremos cerrar esa brecha, empezamos a generar talento que va a terminar integrándose en las mismas organizaciones en las que hacemos vida. Muchas gracias, María Victoria. Pues tocaste muchos temas muy importantes. Primero, bueno, las carreras STEM con las mujeres estamos bastante fuera y pues es un talento desperdiciado que es una oportunidad para el sector, ¿no? También me gustó mucho cómo mencionas que parte de las alianzas pues tiene que ver con aprovechar esta experiencia que tiene cada uno de los participantes y que también cada uno de los participantes se enriquece a través del talento que se va generando en la alianza, ¿no? Pues muchas gracias, ya terminamos entonces la primera ronda. Ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver con esto de que pues también como hay buenas prácticas, pues también nos toca reflexionar sobre las experiencias en las que los esfuerzos colaborativos no alcanzaron los resultados esperados y pues si nos pueden decir qué aprendizajes valiosos se pueden extraer de estas experiencias, se los vamos a agradecer. Tenemos 3-4 minutos máximo, por favor, por cada participante. Y empezamos por, ahora volteamos la lista, empezamos por favor por María Victoria. Buenísimo, fíjense, yo lo resumí en 3 grandes aspectos que en algún punto he hecho que en otros programas no lo logremos. El primero es el ego. Es decir, cuando a veces sumamos organizaciones que son muy buenas, en donde hay muchas estrellas y personas que realmente generan valor, bueno, el tema del ego puede estar en contra porque todos queremos opinar, todos queremos decir cuál puede ser el norte y en algún punto desvincularnos de ese propósito y de ese beneficiario final que está esperando recibir algo. Entonces, en aquellos programas donde quizá no lo hemos logrado en la forma como esperábamos, identificamos que el ego ha sido un factor detractor. Es uno de los que ha hecho que no lo logremos. Pero así como les traigo los detractores, cómo hemos logrado apoyarnos en otros espacios para poder generar lo que queremos. Desde el juicio experto. Entonces, las decisiones tomadas desde el juicio experto, desde aquellas personas que tienen la expertise para poder alinear a este equipo, ha sido la clave. Entonces, más allá desde quienes quieren o creemos que podemos hacer, cómo entonces entregamos esos roles a quienes tienen algún tipo de trayectoria y sabemos que va a poder sumar valor. Otros programas donde no hemos logrado avanzar es cuando el propósito no está claro. Y ese propósito, al no está claro, no está conectado con una medición de impacto real. Entonces, yo puedo, por ejemplo, creer que voy a impactar en el mundo STEM entregando computadoras, pero si yo no logro medir cuál es la incidencia del uso de la computadora en la población y cómo entonces ese impacto va a estar reflejado en algo más, puedo estar regalando computadoras para que los niños jueguen. Entonces, cuando no hemos tenido propósitos claros y no hemos logrado además vincular con mediciones de impacto claras en el resultado final y las enfocamos más entre eso que puedo entregar y que además está muy vinculado con esos que son un poco más tangibles, en esa medida hemos visto que podemos desperdiciar tanto tiempo como dinero.
Muchas gracias. Ya tenemos los egos y los propósitos no claros. Andrés, ¿qué podemos sumar a estos Sí, puntos? gracias. Yo creo que es muy importante tener esta línea base, o sea, entender primero el entorno en donde vas a colaborar, en donde vas a participar, hacer este mapa de actores donde todas las personas pueden sumar, porque al final del día todos tienen este talento y este conocimiento y esta experiencia que si hacemos y nos ponemos de acuerdo, que también esa es otra de las partes donde se puede complicar, tener esta carta de navegación en donde todos veamos hacia dónde vamos, esto que dice Victoria me parece muy claro, es el objetivo muy claro, pero no solamente para ti, sino para todos los involucrados, para todo el ecosistema que está colaborando en pro de la inclusión de las personas que tienen que lidiar con esta, pues, con esto que no los estén incluyendo, ¿no? Ese es un elemento. El otro elemento, bueno, ya les decía, es tener este mapa de actores, tener esta claridad de mapa de actores, y en este mapa de actores, sí o sí, tenemos que incluir a las personas que van a ser atendidas, porque de repente hacemos todo este análisis y todo este trabajo desde afuera, y la población que directamente va a verse atendida o beneficiada con nuestras acciones no está en la mesa de diálogo. Y es importante que esté en esta mesa de diálogo, aportando y viendo qué se tiene que hacer, sobre todo para este desarrollo. Y el otro son los tiempos. Los tiempos siempre son un reto, las agendas son difíciles de alinear para todos, entonces tienes que hacer este esfuerzo en donde no necesariamente todos participen desde el principio, pero teniendo claridad en estas etapas y en estos procesos es cuándo entras tú, cuándo entro yo, cuál es tu aportación, cuánto es mi aportación. Y un elemento adicional que yo diría, pues también son los costos, ¿no? Estos costos, cuánto cuesta esto, cuánto le va a costar a cada quien, y no solamente hablo del dinero, sino también de la aportación del tiempo y del talento de los voluntarios que también podrían sumarse, de las alianzas que se podrían generar en pro de todo este proceso que quieres impulsar, ¿no? Y listo. Gracias, Laura. Totalmente. Sí, qué importante esto de incluir a las personas como participantes, ¿no? De generar las soluciones, eso es básico, porque ellos son muchas veces los que viven el problema y entonces los que saben dónde está la solución. Hanna, pasamos contigo, por favor. Súper. De hecho, voy a intentar conectar un poco con eso, porque han hecho puntos súper buenos. Justo estaba pensando mucho en, a ver, ¿qué fracasos hemos tenido? Yo siento que tener una startup es fracasar en millones de cosas, aprender de y hacerlo mejor. Entonces, yo creo que el primer punto que justo tú decías, Andrés, por ejemplo, trabajar con las personas para hacer las cosas. Cuando nosotros diseñamos nuestra primera interfaz para usuarios diversos, dijimos que súper, vamos a hacer una experiencia de usuario súper sencilla, va a funcionar súper bien. La lanzamos y veíamos, hay como herramientas en línea donde puedes ver o sea, cómo interactúan las personas, ¿no? Y veíamos que estaban como en una pantalla 12 minutos porque no era claro para muchas personas cómo avanzar en el proceso. Dijimos que, ok, claramente tenemos un desconecte donde aquí no estamos entendiendo qué significa literacia digital baja y tenemos que salir a diseñar con las personas. Entonces hicimos dos cosas, justo salimos a pedir a usuarias anteriores a trabajar con nosotros en un focus group. Igual salimos a la calle con primeras ideas, platicamos con personas, decimos, ¿qué opinas? ¿Esto es intuitivo? ¿Te funciona? Y hicimos meses, pero meses de iteración y justo estuvo increíble porque aprendimos mucho. Y de la misma forma también, otro aprendizaje enorme que hemos tenido es que siento que en impacto siempre te pasa, que la gente te pide, todo el mundo quiere que trabajes con ellos. Entonces nos llegaban las personas que están en pobreza, pero también las personas que eran ingenieras súper altamente calificadas de Venezuela, son bien diferentes y queríamos trabajar con todo el mundo y con todo lo que nos pedían las empresas y nos empezó a pasar que no estábamos haciendo nada bien, ¿no? O sea, estábamos intentando hacerlo todo y es difícil, o sea, tuvimos discusiones bien difíciles con el equipo diciendo, tenemos que enfocarnos, hablemos juntos de cómo y en qué enfocarnos, pero vamos a abordar más y lo vamos a hacer mejor si nos enfocamos, ¿no? Y tenemos bien claro justo, como tú decías, María Victoria, cuál es nuestro norte, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a escalar. Y creo que eso es algo que pasa todo el tiempo, le pasa a todo el mundo. Creo que en las empresas pasa igual cuando quieren hacer la inclusión parte de su día a día, tienen que decidir
en qué enfocarse para hacerlo bien. Sí, entonces son como 2 aprendizajes muy grandes que hemos tenido. Muchas gracias, Hanna. Sí, conectaste ya con los puntos, qué bien. Pasamos ahora con Juan. ¿Qué nos cuentas? Gracias, Laura. Pues lo interesante de esto es cómo vamos sumando cosas, ¿cierto? Yo creo que en todos nuestros casos estamos de acuerdo en que todos esos han sido aprendizajes increíbles que hemos tenido. Yo le sumaría como un poco desde la perspectiva de lo que les conté ahorita, es haber descubierto, por ejemplo, que la falta de trabajar en el campo con los pies en el suelo para descubrir esas visiones diversas y ese entendimiento de las oportunidades y restricciones también ha sido como un descubrimiento interesante que hemos tenido en Colombia, ¿cierto? Muchas veces también un poco conectando con el tema del ego, la tecnocracia de no ejecutores o demás discurso, nos lleva a tratar de trabajar desde afuera porque creemos que las sabemos todas y conectar abajo es otra cosa, ¿cierto? Es otra realidad, incluso en geografías pues más complejas. Porque en esos territorios, digamos, como muy diversos y muy desiguales, estábamos teniendo como equipos súper homogéneos. Entonces uno veía en las dirigencias de los equipos de transformación o de planificación de los territorios, equipos conformados con gente como con los mismos perfiles o con el mismo género, ¿cierto? Con cosas así, y pues estaba finalmente representada esa realidad, digamos, de nuestro país o de nuestro territorio. Y la última es como nos ha pasado también como en esas discusiones de cosas como las que estamos aprendiendo de todos nuestros colegas hoy, es que nos cuentan una historia y nos dicen, qué es lo tan interesante, ¿cierto? Y estamos tratando de traer el modelo acá. Y lo que no decimos es que el modelo finalmente hay que romperlo también para poder, digamos, adaptarnos precisamente a ese aprendizaje del territorio. Entonces, la última cosa sería esa, como tratar de copiar modelos y no estar puestos como a hackearlos también o a cuestionarlos un poco para ver el status quo. Muchas gracias, Juan. Sí, ese trabajo en el campo es muy importante y además, bueno, hacer esta adaptación de los modelos, ¿no? O sea, entender cómo funcionan otros lugares, pero entender que no siempre va a ser útil, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a todos y todas que nos han mandado mensajitos. Vamos a empezar a leer las preguntas del público. Vamos a pasar a esa sección. Si quieren escribir alguna otra, pues están a tiempo. Vamos a empezar por Carla Mena, que este mensaje seguramente es para Andrés. Es padrísimo saber que se trabaja en pro de las personas con discapacidad para que gocen de una vida plena y productiva. Ahora, Esteban Alfaro dice, mi pregunta estará dirigida a todos los ponentes dentro de cada uno de los proyectos, cómo se integran las juventudes y cuáles son los retos que se han encontrado al momento de integrar este sector. Es muy importante esta pregunta, sí. La juventud tiene muchas veces una opinión diferente y al integrarla podemos encontrar soluciones. Bueno, pero los dejo que ustedes respondan, nada más voy a leer la segunda pregunta. ¿Cómo los proyectos se integran en temas ambientales y cómo integran a las mujeres, pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes y juventudes? ¿Quién gusta empezar? Bueno, si quieres yo, digamos, en nuestro caso, voy a empezar como de atrás hacia adelante con el tema de Esteban, ¿cierto? Cuando hablamos ahorita de 25 municipios recorridos a pie, en física, digamos, en el territorio, digamos, de Antioquia en particular, es un territorio altamente diverso con todas las unidades de las que hablas y todas las que de pronto no escribiste tampoco y que otros tenemos por ahí claras, es finalmente poder interactuar con todos, persona a persona, viéndonos la cara, oyéndonos el tono de voz para poder saber realmente qué quieres transmitir y saber cómo interpretarlo, ¿cierto? Y además dejarlo consignado y digamos que eso además del proceso que hablamos ahorita, que les mostré ahorita, también cada uno de esos grupos generó como un propio manifiesto, ¿cierto? La comunidad LGTBI, los afrodescendientes, los indígenas, cada uno también tenía su propio manifiesto, así estuviera dentro de otros municipios. Y eso para nosotros fue muy enriquecedor, porque era ver cómo hay cosas que se cruzan en el territorio, pero cómo bien hacer parte de un grupo particular, en un lugar especial, representa unas necesidades o unos propósitos, digamos, diferentes.
registrar esto, convertir eso en proyectos además definidos entre varios y negociados entre varias prioridades, también ha sido un aprendizaje increíble que nos dejó, digamos, esa agenda al 2030 como con muchas ansias de ver cómo se materializa y cómo le podemos dar seguimiento, sobre todo en manos de cada uno de los habitantes. Todos los habitantes tienen acceso a esa información y eso, pues, digamos, seguramente nos podrá hacer mejores ciudadanos porque podremos hacer responsables a quienes elegimos, digamos, en estos procesos, ¿cierto? Yo diría que de los retos más importantes que preguntabas, casi que es como la pregunta anterior un poco, ¿cierto? De enfrentarnos a esas dificultades de las que a veces no aprendemos a tiempo o de las que deberíamos estar aprendiendo, o de las que sí aprendemos, para mí son como los principales retos, ¿cierto? Como romper con los paradigmas del ego, de no conocer el territorio, de no integrar personas, de no conocer los actores. Para mí es eso, cuando uno se enfrenta a alguno de esos y lo ignora, se convierte en tu principal obstáculo más que cualquier otra cosa. Y en temas de discapacidad, eso es un tema muy importante, digamos, en nuestro país, ¿cierto? El conflicto interno armado de Colombia ha llevado a incrementar la cantidad de personas en discapacidad por efectos de la violencia, ¿cierto? Seguramente es algo que en México se está viviendo ahora también, ¿cierto? Una bala perdida en un barrio deja cuadripléjico a un adulto productivo o a un joven con mucho futuro, y empezar a integrarlos ha sido, digamos, un reto, sobre todo en geografías complejas, ¿cierto? Cómo llegar a hacer curaciones en lugares importantes, cómo llevar la educación o la tecnología y que ellos al final participen. Hemos tenido que aprender con mucho dolor arriba, ¿cierto? A cuestas, pero digamos que cabe más, ¿cierto? Por ejemplo, con ejemplos como los de María Victoria, hay una entidad nuestra que se llama la Casa de Carlota, donde el 50% de los innovadores de esa agencia son personas con síndrome de Down, ¿cierto? Hay una agencia de innovación en movilidad en la ciudad que está, por ejemplo, haciendo un reto desde hace muchos años que implica moverse con los altura a 90 centímetros del suelo porque estás en una silla de ruedas, con todos los obstáculos de una ciudad montañesa y no sé qué, y abriendo, digamos, soluciones de movilidad eléctrica para esas personas que quedan producto de la violencia o de otras condiciones en dificultades de moverse, pero también nos está llevando a que el proceso de planificación y transformación del territorio implique eliminar barreras a lo largo y ancho de nuestro territorio. Son unas de las cosas que podría mencionar, pero pues para dejar hablar a mis colegas, paro ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. ¿Alguien más quiere responder? Sí, yo quisiera agregar algo, o sea, quisiera agregar dos cosas. Trabajando por lo menos con juventudes en comunidades vulnerables, creo que una de las cosas que nos ha funcionado es no desvalorizar su realidad. Es decir, a veces desde nuestros espacios llegamos diciendo que lo que tú estás haciendo está mal y yo tengo la solución. Y creo que ese es el peor error cuando quieres impactar en una comunidad. Tu realidad tiene valor y está allí. Es decir, yo no puedo llegar a decirle a una niña de 15 años que ser mamá está mal a esa edad. Es su realidad y para ella está bien. Entonces, cambiar el paradigma a decir, bueno, es tu realidad y está ok, yo vengo a mostrarte un adicional, no para desmeritar la tuya, independientemente que yo crea que hay otras fechas y otros tiempos, sino para que sepas que existe otra realidad a la cual también puedes tener acceso si, solo si tú quieres. Y yo te voy a brindar la posibilidad de que tengas acceso a, pero tú eliges. Tú eliges entendiendo que tu realidad es tan válida como la mía, pero que sepas que esta otra existe, que tienes acceso a ella y que incluso si ya tocaste tu realidad, esta también puede ser. Es decir, si ya eres mamá a los 15, igual tienes acceso, no están desvinculados o podemos buscar el camino para que comulguen ambas realidades en pro de que tengas acceso a oportunidades. Y lo otro interesante en el caso de las juventudes es adaptarnos a los canales de. Generalmente también venimos, por lo menos, a dar clase y esa es la clase y se conectan a Zoom y este es el formato. No, profe, yo quiero verla por WhatsApp. Yo nada más me puedo conectar por WhatsApp. Ok, ¿qué hago? ¿Le digo que no puedo o reinvento mis canales para que sean accesibles a su realidad a través de un WhatsApp? Bueno, la segunda. Entonces, readaptar algunas cosas desde la concepción como la traíamos hacia la realidad de las personas y valorando, entendiendo que esa realidad también es tan válida y es la que palpan todos los días para que nos vean en estos otros espacios como una opción. Pero no porque la tuya está mala y esta esté buena, sino porque hay una más que te puede dar mayores beneficios en caso de que decidas acceder.
Totalmente. Andrés. Sumado a esto que están diciendo, que me parece muy importante, es no solamente darles esta voz a las personas que estás atendiendo, porque además su voz te permite, como dice María Victoria, romper estos modelos, y son enfoques y son realidades de la juventud, de las comunidades afrodescendientes, de las mujeres indígenas, de los jóvenes, que te permite cuestionarte tu propio modelo y te permite empezar a identificar otras muchas más posibilidades, y no solamente trabajar, digamos, desde el privilegio en donde tú estás, sino incluyendo toda esta diversidad de enfoques que rompe todo el tiempo, te cuestiona todo el tiempo, te confronta todo el tiempo, y a partir de eso construyes, pero construyes en esta realidad con todos. Y la segunda parte que yo diría, tratando de responder lo que ponen acá, es, pues también lo importante es que estas personas, las juventudes, los pueblos indígenas, se apropien de su propio desarrollo, o sea, que sean los actores principales de su desarrollo. Evidentemente necesitamos este proceso de inclusión y de acompañamiento, pero que este proceso de inclusión y de acompañamiento no sea eterno, que este proceso permita dotarlos de habilidades y de competencias para que después estas personas puedan seguir luchando por sus derechos, y que nos permitan a nosotros seguir trabajando con más y más y más personas, y que esto se pueda replicar y se pueda documentar, se pueda sistematizar, se pueda compartir, y que inclusive también estas personas se conviertan en voceras de este cambio de realidad, ¿no? Me tienes que escuchar, porque la realidad que tú tienes no es la mía y no te estás dando cuenta, y vivimos en el mismo país, ¿no? Vivimos en la misma ciudad, vivimos en la misma comunidad y no te enteras. Entonces sí te acompaño con una estrategia de salida, digamos, que después permita a todas estas poblaciones decir, tengo que defender mis derechos, ¿no? Muy bien. Jana. Sí, creo que ahí lo único que puedo agregar es que creo que otro punto bien importante de trabajar es ver, una es el trabajo directo que nosotros podemos hacer con las poblaciones directamente, ¿no? Pero justo nosotros vemos que desde Intrare, claro, queremos que las personas tengan una experiencia muy incluyente, trabajar con ellas y ellos, o sea, justo entendiendo muy bien cuáles son las necesidades que son diferentes para juventudes, para mujeres marginadas, para refugiados, son bien diferentes. Pero lo segundo, que en realidad va a ser más importante de largo plazo, es que también les van a incluir las empresas con las que estamos trabajando, porque francamente son las que pueden tener un impacto mucho más profundo, son las que pueden tener un impacto muy directo, justo contratando de una forma incluyente, teniendo liderazgos incluyentes, donde las personas se sienten cómodas, se sienten bienvenidas. En específico para juventudes, por ejemplo, es bien importante que sienten que pueden crecer, que no están llegando, por ejemplo, muchos, si no tienen educación avanzada, en muchos casos van a entrar en puestos muy junior, y es bien importante que aún así en la empresa reciban el mensaje de que pueden crecer y pueden lograr todo su potencial. Y a la par queremos que las empresas repliquen eso, que no seamos necesarias nosotras para que eso suceda, sino que realmente haya un cambio de mindset, de narrativa, de cómo queremos actuar. Entonces, yo creo que eso es bien importante, y la verdad es que es súper difícil, porque por un lado lo puedes hacer bien profundo, hemos hecho muchos talleres con las empresas, muy hands-on, pero eres muy limitada porque es súper costoso para nosotros. Las empresas no pueden siempre meter a todo el mundo ahí. Muchos retos que tenemos es que cuando trabajamos con logística, con manufactura, donde hay que hacer muchos cambios, ahí justo pasa que dicen que no, jefes de equipo no pueden poner ni una hora en un taller presencial, olvídalo. Entonces sí, estamos siempre en el reto de intentar capacitar de una forma muy sencilla, que toma muy poco tiempo, y aún así está haciendo cambios, ¿no? Entonces ahí justo yo veo la conexión súper importante con lo que ustedes están haciendo en ADEO, Andrés, donde creo que luego sí hay esta conexión entre expertas y expertos externos que pueden proveer expertise, que pueden proveer servicios que les ayudan a ser más incluyentes, y a la par construyen estrategia interna. Creo que eso es lo que puede hacer el cambio como, pues la verdad, muy, muy escalable, y al final es lo que más puede lograr que al final la empresa empiece a tratar a las personas no igual, sino de la forma que necesitan. Que una persona joven recibe lo que necesita, que no es lo mismo que una persona de 40 años, es bien diferente, ¿no? Entonces,
sí, la verdad es mucho trabajo, pero creo que al mismo tiempo, seguro ustedes también lo han vivido, para nosotros es súper impactante ver cuando eso sucede, porque sí hemos visto muchas empresas haciendo cambios bastante rápido y de repente recibimos mensajes de personas que nos dicen, no, está increíble, me siento como en mi nueva familia, aquí estoy muy cómoda, ya me dieron una promoción, me siento súper parte, quiero que seamos exitosos en este proyecto. Entonces, creo que ahí sí es como bien importante, pues sí, verlo muy como en sistema donde trabajemos en conjunto. Muchas gracias, Hanna. Pasamos ahora a la última ronda. Esta sería ya nuestra ronda de conclusiones. Le pedimos a nuestros y nuestras panelistas que en un minuto nos digan un mensaje con el que quieran que nos vayamos. Empezamos por Juan. Yo me quedo pues con un sabor agradable de todo esto, pero digamos que la cosa, son como 3 palabras que me llaman la atención de lo que conversamos, ¿cierto? Empatía, en primera instancia, ¿cierto? Como ponerse en los zapatos del otro, saber cómo reacciona el otro para entender cómo comunicarnos con el otro y adaptarnos, digamos, en el tiempo, ¿cierto? Escucha atenta, ¿cierto? Tener todos los sentidos abiertos a capturar, ¿cierto? Pero en última instancia, acción. Llevar las cosas a la acción, ponerlas a prueba, testearlas, atarlas, etcétera. Eso, digamos que a mí me queda eso como esos 3 temas generales de hoy. Muchas gracias, Juan. Vamos ahora con Hanna. Súper, muy conectado con lo que decía Juan. Yo creo que una clave justo, nos pasa mucho en sociedad civil que queremos pensar las cosas muy bien, reflexionar mucho, entenderlas a mucha profundidad. Yo creo que justo en esos temas son tan complejos que solo lo podemos hacer bien si lo probamos y salimos a la realidad y observamos cómo van las cosas. Entonces yo diría que aunque sea muy incómodo, en el momento en el que tienen una primera idea, salgan, prueben y escalen los proyectos de ahí. Gracias, Hanna. Andrés. Sí, gracias. Bueno, yo pensaría que tenemos que empezar por ser congruentes e incluir también nosotros toda la diversidad, ¿no? Y entender esta diversidad con todo el espectro, ¿no? Personas de la comunidad LGBT, mujeres, personas con discapacidad, no solamente una población, sino entender las dificultades y los retos y con esta empatía que también ya menciona Juan de las poblaciones vulnerables. Yo creo que ahí es importante trabajar de forma colaborativa porque definitivamente las cosas salen mejor. Seguramente te vas a tardar un poco más o nos vamos a tardar más en ponernos de acuerdo, en alinear agendas, en poner solo un plan para todos, pero siempre es mucho mejor el alcance y siempre es mucho mejor el resultado con el involucramiento. Y la tercera que yo diría es medir, ¿no? De repente nos gana la inercia y se nos olvida. Entonces yo creo que es importante tener esta línea base y después comparar cómo vamos avanzando, porque al final del día es trabajar con las personas. Hay muchas variables que no necesariamente se pueden controlar. Entonces por eso es importante tener este ajuste y esta capacidad de reinventarte, de volver a maniobrar, de entender que cuando ya tienes un modelo y aunque esté sistematizado, eso no es a rajatablas, todavía tiene que ser un modelo vivo que tiene que seguir aprendiendo, que se tiene que seguir ajustando y que se tiene que seguir moviendo. Y nada más, gracias. Muchas gracias, Andrés. María Victoria. Sí, yo quisiera agregar y conectados, creo que estamos todos conectados con los mensajes. El tema de la coherencia para mí es fundamental. Y esa coherencia pasa porque seamos lo mismo, más allá de los programas en los que estemos involucrados, y que evaluemos también el impacto que podemos generar en ese metro cuadrado desde donde está nuestra familia, nuestros colaboradores, porque no cierra, esto no es algo que se acaba cuando sales de la oficina, sino que es constante. Y desde el mismo momento en que empiezas a impactar desde ese metro cuadrado donde estás, ya estás generando un cambio. Entender además que somos role models del resto y que podemos ser capaces de inspirar acciones que vinculen a la sociedad civil con el sector público, el sector privado,
pero dando el ejemplo y demostrando que en efecto se puede generar valor, se puede generar impacto desde acciones que creamos que pueden ser muy chiquititas, pero con ese chiquitito tenemos la posibilidad de probar, de validar, de demostrar, de inspirar, para entonces posteriormente poder escalar eso que ya hicimos en pequeñita escala. Muchas gracias, María Victoria. Pues solo me resta agradecer mucho a nuestros y nuestras panelistas, Hanna, Juan, María Victoria, Andrés, y bueno, también a nuestras intérpretes, Lorena, Adriana. Muchas gracias por su participación y muchas gracias a todos y todas las que se integraron a escuchar esta conversación. Esperamos que también, como dice María Victoria, les inspire y bueno, se lleven como yo en lo personal algo muy importante de este panel. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias. Hasta luego.